Tardes a todos, gracias por su presencia como cada semana. El día de hoy tenemos el honor de tener entre nosotros al doctor Gustavo Alonso Vargas. Como siempre, hay ponentes que son muy, muy amables en darnos mucha de su semblanza, otros son muy escuetos. Sin embargo, aquí el doctor Gustavo, les voy a leer brevemente la semblanza que nos envía. Dice que él es licenciado en Física y Matemáticas y maestro en Ciencias en Ingeniería Nuclear de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en Ingeniería Nuclear por la Universidad de Texas, A&M, no sé exactamente qué es eso, pero es A&M, con el mejor promedio de su generación. Es miembro de la Sociedad Interdisciplinaria de Honor Pi Kappa Pi de las Universidades de Estados Unidos desde 1998, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2002, es miembro de la Academia de Ingeniería desde 2005, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2006 y de la International Nuclear Energy Academy desde el 2010. Ha recibido premios al desarrollo tecnológico por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en 1994, el de la publicación del año por la sección latinoamericana de la American Nuclear Society en el 2007, en George Hairston Visionary Leadership Award por parte de North American Young Generation in Nuclear en 2008 y el Premio Estatal en Ciencias y Tecnología en 2009 del Estado de México en el área de Ingeniería y Tecnología. Ha sido invitado como experto por organismos internacionales de energía atómica para impartir seminarios en Argentina, en Uruguay, etcétera. Adicionalmente, en organizaciones latinoamericanas de energía, lo invitó como un conferencista en el panel de expertos de energía nuclear en enero de 2010. Fue profesor invitado a la Universidad de Virginia Commonwealth en el 14. El doctor Alonso ha publicado más de 150 trabajos en revistas científicas internacionales y en memorias de congresos nacionales e internacionales, así como la publicación de un libro a nivel internacional por Litoral Elsevier. En el ámbito académico, el doctor Alonso ha dirigido 3 tesis de licenciatura, 13 de maestría, 6 de doctorado y en varias ocasiones prácticas profesionales, laborales, servicio social y estancias postdoctorales. Todo esto con estudiantes del IPN, de la UAM, de la UNAM, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y del Instituto Tecnológico de Tokio. La labor científica del doctor Alonso se puede dividir en 3 áreas principales: cogeneración mediante reactores nucleares y competitividad económica; 2, uso de MOX y reciclaje menor de actínidos; y 3, gestión de combustible y física de reactor. El doctor Alonso ha sido presidente de la Sociedad Nuclear Mexicana desde 2006 a 2007, presidente del Consejo Internacional de la Sociedad Nuclear de 2009 a 2010 y 2 veces presidente de la Comisión de Especialidad en Ingeniería Nuclear de 2011 a 2012 y de 2019 a 2020. Ha sido presidente del Programa Multidisciplinario en Energía y Sostenibilidad, ambos de la Academia Mexicana de Ingeniería, en 2019 al 20. Fue líder de México en el proyecto internacional IRIS, International Reactor Innovative and Secure, para desarrollar el diseño conceptual de un reactor nuclear modular. Y bueno, hay un largo etcétera, y eso es una breve semblanza del doctor. Doctor, muchísimas gracias por atender la invitación y bueno, somos todo oídos. Gracias. Buenas tardes, muy amable y calurosas, ¿verdad? Muy bien. Me pidió Daniel que diera una plática, con gusto acepté. Voy a hablar en general de la energía nuclear y vamos a enfocarlo hacia la generación de electricidad, ¿sí? Entonces, bueno, de principio existen 2 formas muy importantes de las reacciones nucleares, que son la fusión y la fisión. Y con eso vamos a empezar. Bueno, el contenido de la plática habla precisamente de estas diferencias entre fusión y fisión, cuál es el desarrollo actual de la fusión y las características de la misma, cuáles son los hitos en la fusión nuclear y sus expectativas. Y posteriormente, como segundo tema, hablaremos de la fisión y repetiremos más o menos el mismo esquema, o sea, cómo se desarrolló la fisión nuclear, las características y tipos de reactores que existen en la actualidad
cuándo fueron los primeros reactores que se instalaron, qué papel está jugando la energía nuclear actualmente y cuál sería la expectativa de ser un medio de generación de energía limpia que pudiera ayudar a la sustentabilidad del mundo y obviamente con esto del cambio climático ayudar a eliminar o reducir sustantivamente el uso de combustibles fósiles. Finalmente hablaremos también de los accidentes que han ocurrido en la industria nuclear. Y otro tema que es muy importante, que tiene que ver con los residuos, ¿sí? Siempre nos hablan de estos dos temas como algo que es catastrófico y que se puede acabar el mundo de un momento a otro, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en contexto para ver si es realmente esa la situación o no. Ok, bueno, entonces empezaremos entre las diferencias que existen entre la fisión y la fusión. Más o menos las dos aparecieron o se descubrieron en el siglo pasado. Como ven, la fusión fue descubierta por Mark Oliphant en 1932 y al día de hoy no existe ningún reactor, ninguna máquina que ya se pueda utilizar para generar energía eléctrica. Esa sería parte de las finalidades del uso de este tipo de tecnología, pero al día de hoy todavía no existe. ¿Ok? En el caso de la fisión, bueno, si ven, fue descubierta un poquito después, en 1938. Desde la década de los 50 se instalaron los primeros reactores nucleares de fisión que ya produjeron electricidad y hasta la fecha siguen utilizándose. En la fusión, como su nombre lo indica, se van a unir dos elementos ligeros para formar un elemento más grande, un elemento pesado o más pesado. Ese elemento, se nos cayó nuestro estandarte. Sí. Bueno, entonces, en este caso, aquí se está mostrando la unión de deuterio con tritio, ¿sí? Que son dos isótopos del hidrógeno, que existen básicamente deuterio en una proporción muy baja, y el tritio normalmente se genera a través de otras reacciones, pero también existe ínfimo, de manera natural. Bueno, uniendo en el Sol, que es nuestro ejemplo más clásico, pues existe mucho de estos elementos y por lo tanto pues se da esta reacción de manera natural, sin mucho problema, ¿no? Pero eso es allá en el Sol, en las estrellas, no aquí en la Tierra, ¿no? Y quisiéramos aprovecharlo para poderlo tener energía eléctrica a nuestra mano, ¿no? Bueno, se unen y hay liberación de energía, o sea, son reacciones exotérmicas, eso es lo importante en esto, ¿no? O sea, el ganar esa energía y poder aprovechar esa energía. Si ven, aquí en este tipo de reacción, al combinarse, vamos a tener una liberación de energía de 17.6 megaelectronvolts. Por cada una de estas reacciones, esa es la liberación de energía. Eso es lo que vamos a estar capturando. Lo vamos a poner más adelante en contexto cuánto significa esa energía. En el caso de la fisión, aquí es la partición de un núcleo pesado en dos núcleos más ligeros. ¿Sí? A estos dos núcleos más ligeros les llama productos de fisión. Y también, de igual manera, la ventaja es una reacción exotérmica, donde hay una liberación de energía. ¿Qué tanta liberación de energía? En este caso, se tiene una liberación de energía de aproximadamente 200 megaelectronvolts. Si lo comparamos con la fusión por interacción, pues son 10 veces, ¿no? Claro, vamos a ver qué tantas de estas interacciones podemos tener. Bueno, aparte de eso, la ventaja aquí en la fisión es que no solamente se libera energía, se parte el átomo, sino que aparte se producen del orden de 2 a 3 neutrones adicionales
En el caso del uranio 235, el número es 2.4, el promedio. Si fuera plutonio es 2.7. Entonces, esos neutrones que quedan libres, pues tienen la posibilidad de producir nuevas fisiones si existe un elemento fisionable o que pueda producir fisión para que se quede una reacción en cadena. Esa es la ventaja. ¿Sí? Se crea esa reacción en cadena y bueno, se está, digamos que de manera continua generando más energía. Bueno, entonces básicamente ya vimos la fusión, dos átomos ligeros se combinan y hay liberación de energía. En la fisión, un átomo pesado es golpeado por un neutrón que no tiene carga y se puede partir, generar productos de fisión y posteriormente liberación de energía. Entonces básicamente las reacciones son, ¿qué es lo que aprovechamos de este tipo de reacción? Pues esa energía que se va a liberar o queremos aprovecharla. Bueno, entonces la fusión se produce en un estado de la materia denominado plasma, que es un gas caliente y dotado de carga, que tiene iones positivos y electrones, o sea, iones negativos, ¿no? Estos se desplazan libremente y con propiedades únicas que lo distinguen de los sólidos, los líquidos y los gases. O sea, tiene que estar el estado en lo que llamamos en un estado de plasma, ¿no? Que es, podríamos llamar es un cuarto estado, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que es muy importante, necesitamos una temperatura muy alta para que se pueda dar este tipo de reacción, del orden de 10 millones de grados Celsius. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente en las estrellas esa temperatura es muy fácil de alcanzar. Sin embargo, para que nosotros podamos tener una máquina y materiales que soporten ese tipo de condiciones, pues es bastante complicado, ¿no? Necesitamos desarrollar obviamente los materiales, buscar la manera en que podamos lograr que se aumenten las temperaturas y pues requiere muchísima investigación. Particularmente de quién, pues de nosotros los físicos, ¿no? Bueno, entonces, a esa temperatura se puede vencer la repulsión eléctrica y ya vencida esa fuerza, entonces se pueden fusionar. En el caso de la fisión, nada más como comentario, pues también, si vemos la mecánica cuántica, pues es una reacción que tiene que vencer la energía de amarre para que pueda darse, no es nada más que se dé de manera natural, ¿no? Se tiene también que vencer la energía de amarre para que pueda lograr tener esa reacción. Claro, que las condiciones son distintas. Bueno, entonces, además de esto, los núcleos deben estar confinados en un espacio pequeño donde se incrementan las posibilidades de colisión. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para lograr la fusión nuclear controlada? Pues obviamente, tener valores de temperatura del plasma en donde se pueda vencer la repulsión colombiana. Eso quiere decir más de 100 millones de grados Celsius, que es casi equivalente a los Kelvin, ¿no? 273 no va a hacer diferencia. Además tenemos que confinar el plasma durante un tiempo suficientemente largo, de manera que se pueda superar las pérdidas por radiación en el caso de este tipo de interacción. Y obviamente, pues desarrollar toda la ingeniería para poder tener una máquina en donde se pueda lograr este tipo de interacción. Entonces, lo primero es cómo vamos a confinar nuestro plasma. Y aquí lo que se ha hecho es, existen dos aproximaciones para poder confinar ese plasma. Ahorita lo vamos a poner. Si ven, a lo largo, desde 1932 que se descubrió la fusión, se han venido desarrollando diferentes experimentos, diferentes
teorías, y se han dado condiciones de laboratorio donde se ha ido logrando poder aumentar la temperatura. Actualmente, todos ustedes han escuchado del proyecto ITER en Francia. Bueno, este es un reactor del tipo tokamak. Ahorita vamos a ver que es un reactor tipo tokamak. Y bueno, pues también tenemos, digamos que aquí en la década de los 60 fue cuando se desarrolló este concepto. La primera generación es los 70, segunda generación los 80, tercera generación en 90, 2000, y actualmente nos encontramos aquí. El siguiente paso sería ya haber logrado desarrollar la tecnología para poder tener este tipo de aparatos. Bueno, en general la reacción que más se favorece o que más se ha seguido es la primera que tenemos aquí, deuterio, tritio. Voy a producir helio más un neutrón. Y al final de esta parte de fusión vamos a ver cuál sería nuestra expectativa de máquina y por qué nos va a servir estos neutrones que se van a generar en la reacción. ¿Ok? Bueno, pero también podría darse de deuterio tritio tener helio más un protón, o podríamos tener una reacción neutrón-litio 7, dos deuterios, y tener diferentes reacciones. Pero si ven, la primera y la segunda son las que producen la mayor cantidad de energía. ¿Sí? O sea, no es única, pero la que más conocemos, la que más oímos es deuterio y tritio. Bueno, posterior al descubrimiento de la fusión, el siguiente decenio, este otro físico, Hans Bethe, estudió las etapas del ciclo principal de la fusión nuclear en las estrellas. ¿Sí? O sea, obviamente vio las características y encontró dónde se podía dar este tipo de reacciones. Desafortunadamente, en todo lo que hablamos de nuclear, pues no sé si fue por la cuestión histórica o qué, pero todo estuvo enfocado en un principio, esta gran liberación de energía, no a un uso pacífico, sino a un uso militar. ¿Sí? Estas grandes liberaciones de energía, bueno, pues podían semejar las bombas, ¿no? Con un menor volumen y una capacidad de destrucción mucho mayor. Entonces, después de la década de los 50, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, realmente fue cuando se le dio más enfoque hacia tener usos pacíficos, ¿no? De hecho, hubo un gran discurso de Eisenhower en Estados Unidos, Átomos para la Paz, que era precisamente eso, el enfocar el uso de este tipo de energía para fines pacíficos. En realidad, cualquier descubrimiento, bueno, es la filosofía que yo tengo, tiene, como todas las cosas, ¿no? Nada es totalmente blanco o totalmente negro, ¿no? Pueden ser, dependiendo para lo que lo vayan a emplear, puede tener fines que ayuden a la humanidad o fines que sean en contra de la humanidad, ¿no? ¿Sí? Simplemente, por ejemplo, recuerdo haber conocido a un biólogo y me hablaba de una plaga que le salía a los cactus, muy dañina, y acababa con toda la población de vegetales. Pero, por el otro lado, esa misma bacteria que le salía servía para generar una serie de elementos químicos que eran medicinas para tratar otros males. Entonces, todas las cosas tienen la dualidad, ¿no? El yin y el yang, como le decimos, ¿no? Entonces, la cuestión es enfocarlo hacia cosas que realmente sean de provecho para las personas, ¿no? Pero siempre nos encontramos en esa cuestión, en esa disyuntiva, ¿no? Bueno, esto porque siempre se menciona, ¿no? Siempre sale en parte de los mitos y que va a acabar el mundo y demás. Bueno, todas las cosas siempre tienen esa dualidad. Desafortunadamente la primera aplicación fue esa.
Bueno, en particular, si recuerdan, bueno, y ahora que estuvo de moda la película de Oppenheimer, también estaban viendo con la fusión la bomba de hidrógeno, ¿verdad? ¿Por qué se llama bomba de hidrógeno? Pues porque es deuterio-tritio, ¿no? Pero era fusión, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la principal cuestionamiento para poder controlar la fusión? Pues el confinamiento. ¿Cómo vamos a confinar el plasma para poder lograr las condiciones en las que se dé este tipo de interacción? Entonces existen dos tipos de confinamiento. Lo que llamamos el confinamiento magnético. Este emplea fuertes campos magnéticos para confinar el plasma. Como ejemplo está el ITER. Y el confinamiento inercial, el cual emplea láseres o haces iónicos para comprimir una pastilla de combustible de fusión a la presión y temperatura adecuada. O sea, son dos mecanismos distintos. ¿Ok? Aquí particularmente, por ejemplo, en el Politécnico, había un profesor, también me parece que estaba en el CICATA, ahora es profesor en la Universidad de Penn State, el doctor Nieto, y él se dedicaba a la fusión. Digo, poca gente se dedica a la fusión, pero hay muchas aplicaciones, no nada más la generación eléctrica, ¿no? Bueno, entonces vamos con el primero, con el confinamiento magnético. Entonces, aquí cientos de metros cúbicos de plasma deuterio-tritio con una densidad inferior a 1 miligramo por metro cúbico, son las características que tienen que tener, se confinan en un campo magnético a pocas atmósferas de presión y se calientan hasta la temperatura de fusión, que ya vimos es altísima, ¿no? En este caso, ¿por qué se eligió este tipo de confinamiento? Bueno, pues se dice que es ideal para confinar un plasma porque las cargas eléctricas de los iones y electrones separados significan que siguen las líneas del campo magnético. Además, aquí el objetivo es evitar que las partículas entren en contacto con las paredes del reactor, ya que esto disipará su calor y las hará más lentas, ¿no?, su movimiento. Esta configuración es muy eficaz y lo que se hizo para tener esta configuración se hizo en forma de dona, lo que llamamos un toroide, ¿no? ¿Sí? Es toroidal. De esta manera el campo magnético se curva para formar un círculo, ¿no? Particularmente a este tipo de configuración se le llama tokamak, ¿sí? Pero básicamente es una dona y todos ustedes habrán resuelto en electricidad y magnetismo un problema de este tipo, ¿no? Bueno, entonces este toroide debe tener superpuesto una componente de campo perpendicular a lo que llamamos un campo poloidal. El resultado es un campo magnético con líneas de fuerza que siguen trayectorias espirales o helicoidales que confinan y controlan el plasma. Existen para este confinamiento magnético 3 tipos de reactores de fusión: el tokamak, los estelaradores y los dispositivos de pellizco de campo inverso. ¿Cómo son cada uno de ellos? Vamos a verlos. ¿Sí? Aquí tenemos el primero, el tokamak, que por cierto es el que más experimentos, más países han desarrollado. Existe muchísima investigación alrededor del desarrollo de la fusión nuclear. Como ustedes vieron, se descubrió en 1932, pero desde 1950 muchos países trabajan en el desarrollo de esta tecnología. ¿Ok? Sin embargo, el objetivo, o si el objetivo es crear una máquina para producir electricidad, pues todavía no se ha logrado. Pero se han hecho muchos avances tecnológicos en base a materiales, en base a investigación y desarrollos alternos a partir de este mismo tipo de investigación, ¿eh? No es tiempo perdido.
Bueno, entonces, este campo toroidal se crea mediante una serie de bobinas espaciadas uniformemente alrededor del reactor en forma de toro, por eso se llama tokamak, y el campo poloidal se crea mediante un sistema de bobinas horizontales fuera de la estructura del imán toroidal. Aquí las tenemos, ¿no? Y bueno, pues dos formas diferentes de ver el tokamak, y este otro que es un tokamak esférico, así se le llama. En este otro tipo de confinamiento magnético, el estelarador, las líneas de fuerza helicoidales son producidas por una serie de bobinas que a su vez pueden tener forma helicoidal desde un principio. Aquí las vemos, ¿no? Están alrededor. A diferencia de los tokamaks, estos no requieren que se induzca una corriente toroidal en el plasma. Los sistemas de calefacción deben suministrar toda la energía necesaria para alcanzar las temperaturas necesarias para la fusión. Y luego finalmente tenemos el de pellizco. En este caso, estos tienen los mismos componentes toroidales y poloidales que un tokamak, pero la corriente que fluye a través del plasma es mucho más fuerte y la dirección del campo toroidal dentro del plasma se invierte. Aquí tendríamos la forma, ¿no? En este caso, tanto en los tokamaks como en estos dispositivos, la corriente que fluye a través del plasma también sirve para calentarla a una temperatura de unos 10 millones de grados centígrados. Adicionalmente, necesitamos sistemas de calefacción para alcanzar las temperaturas necesarias para la fusión. O sea, como ven, no es un problema sencillo. Como les mencionaba, ha existido a lo largo de la historia muchos proyectos, muchos reactores de baja capacidad, en potencia vamos a ponerlo, pero que también han crecido a lo largo del tiempo y diferentes países tienen esta tecnología y han ido avanzando. Ahora, es muy importante en todos los países el desarrollo de la investigación de la ciencia. No es un negocio comercial, sino es una generación de conocimiento que no necesariamente tiene una relación directa con la producción de algo, ¿no? ¿Sí? Muchas veces en las investigaciones el conocimiento que se encuentra o el descubrimiento que se hace a lo mejor no sirve exactamente para lo que estábamos buscando, pero se puede aplicar en otros campos de una manera directa, ¿no? Entonces, siempre tiene muchísimas aplicaciones. Y los países realmente deben invertir en la investigación para su desarrollo. Sin embargo, bueno, pues como crítica, y se ha hecho durante mucho tiempo, el cuánto destinan del Producto Interno Bruto para hacer investigación, ¿no? Y ese es un tema también importante. Bueno, continuamos. Entonces, este proyecto ITER, obviamente, pues imagínense, si vemos aquí, el tamaño de esta máquina. Son 30 metros de alto y tiene un peso de 23,000 toneladas. ¿Sí? A ver, por aquí tenía… No. Pensé que aquí tenía las dimensiones. Bueno, esta es una máquina muy grande, ¿no? El tamaño del edificio. Obviamente todos los materiales que se utilizan ahí son materiales hechos específicamente para ella, con un costo altísimo, y por eso es que participan muchos países, ¿sí? China, la Comunidad Europea, India, Japón, Corea, Rusia y los Estados Unidos. Por cierto, en este proyecto también había un investigador de aquí del CIMBESTAB, no sé si estudió aquí en la escuela o no, es amigo de Gerardo Contreras, pero también participaba. O sea, la verdad es que la calidad de conocimiento que se genera en esta escuela es suficientemente bueno. O sea, bueno, entonces este proyecto, como su nombre lo dice, es un experimento científico con el objetivo de probar la viabilidad de la fusión como una fuente de energía.
O sea, este no va a ser un reactor que ya produzca energía, sino es un prototipo donde van a encontrar si efectivamente puede ser viable o no. En la otra gráfica se los puse, ¿no? Todavía no está en el punto máximo para ya el desarrollo de la tecnología. ¿Sí? Este es un camino, este es el camino del confinamiento magnético. ¿Ok? Bueno, ¿qué se ha logrado? Bueno, se conoce ahora los límites de operación de los tokamaks y cómo evitarlos. Se han desarrollado códigos integrados que permiten simular el comportamiento del plasma en condiciones de no combustión cuando el calentamiento de las partículas alfa es despreciable. Se han desarrollado superconductores de alta temperatura que permitirán construir bobinas con mayores campos magnéticos, lo que llevará a diseños de reactores más compactos de lo que se percibía hace años cuando se diseñó el reactor ITER. ¿Qué retos existen todavía? Bueno, todavía no se tienen los sistemas de cría de tritio y conversión de energía. Como les dije, en este caso, la reacción principal es deuterio-tritio. Pero el tritio no se encuentra de manera natural, ¿no? Entonces, tenemos que generar una reacción para que esté continuamente alimentando de tritio. ¿Ok? Y luego, ¿cómo vamos a generar la electricidad a partir de este aparato? Y obviamente todavía hay un campo en materiales muy vasto de investigación. O sea, necesitamos desarrollar materiales de baja activación para los neutrones y que puedan resistir estas altas temperaturas. Y obviamente tenemos que generar las condiciones necesarias para que la energía que yo le provea a este tokamak sea mucho menor a la energía que voy a obtener de ella. ¿Sí? Hasta el momento, bueno, ya han habido experimentos donde se ha podido sacar un poco, pero es muy poco, costo-beneficio, vamos a ponerlo así, todavía no se logra, ¿no? Entonces, tengo que llegar al momento, bueno, no yo, los que lo están investigando, tienen que llegar a la condición de que lo que van a extraer de energía es mucho mayor de lo que necesitan poner de energía. En este caso, ¿para qué necesitamos energía aquí en el tokamak? El campo magnético, la alta temperatura, ¿sí? La presión. Entonces, toda esa energía que vamos a emplear, pues yo lo que produzca tiene que ser mayor para que compense toda la que invertí, ¿no? Es como si van a poner un negocio, ¿no? Lo que estén vendiendo, sea lo que sea, debe de producirles ganancias mayores a lo que están invirtiendo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con el otro, el confinamiento inercial. En particular, este confinamiento no tiene como objeto el buscar generar energía eléctrica, ¿sí? Ese no es su principio. Sin embargo, bueno, pues es la misma reacción y todo, pero tiene otra finalidad. Vamos a ver, ¿sale? Entonces, este confinamiento inercial se enfoca en el uso de rayos láser o de iones con mucha precisión sobre la superficie de un objetivo, que es una pastilla de combustible deuterio-tritio de unos pocos milímetros de diámetro, con lo que se calienta la capa exterior del material que explota, ¿sí?, hacia afuera, generando una frente de compresión o implosión que se mueve hacia adentro, que comprime y calienta las capas internas de material, esto para generar una mayor temperatura. El núcleo del combustible puede comprimirse hasta 1000 veces su densidad líquida, lo que da lugar a condiciones en las que puede producirse la fusión. La energía liberada entonces calentará el combustible circundante, que también puede sufrir fusión, y de esta manera se provoca la reacción en cadena. ¿Cuánto dijimos que se libera en la fusión? ¿Cuánta energía? Un poquito menos de 20. Exactamente, ¿no? Él sí se lo aprendió. Entonces,
Eso es lo que nos va a dar la reacción en cadena. O sea, particularmente en estas reacciones nucleares lo que queremos es una reacción en cadena para que se mantenga y nos siga produciendo energía. Aquí tendríamos de manera esquemática lo que acabamos de decir, ¿no? Se calienta, se comprime, enciende y se quema. ¿Sí? Esas son las condiciones para el confinamiento inercial. El tiempo necesario para que se produzca esta reacción está limitado por la inercia del combustible, por eso se llama confinamiento inercial, pero este tiempo es inferior a un microsegundo, ¿sí? O sea, es rapidísimo, ¿no? Hasta ahora, pues este confinamiento solamente se ha dado a través de rayos láser. Aquí, por ejemplo, bueno, pues como les decía, hay muchas partes del mundo, particularmente los mismos países que vimos ahí en el ITER, que han desarrollado esta tecnología. Y, por ejemplo, bueno, pues aquí la Universidad de Osaka en Japón sugiere que este encendido se puede lograr a una temperatura más baja con un segundo pulso láser muy intenso guiado a través de un cono de oro de 1 milímetro de alto hacia el combustible comprimido y programado para que coincida con la compresión máxima. A esta técnica se le conoce encendido rápido, de manera que la compresión del combustible se va a separar de la generación de puntos calientes con el encendido, lo que hace que el proceso sea más práctico. O sea, si han tenido varios desarrollos, se van a poner en práctica y pues a ver qué sucede, ¿no? Lo que quisiéramos como en cualquier experimento cuando estamos buscando algo, pues es que las cosas sucedan, a veces no suceden como quisiéramos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues aquí tenemos dentro del confinamiento inercial una condición o un concepto diferente que se llama de pellizco o pellizco Z. En este se utiliza una fuerte corriente eléctrica en un plasma para generar rayos X que comprimen un pequeño cilindro de combustible de deuterio-tritio. ¿Sí? Aquí está una conducción indirecta, una conducción directa y un encendido rápido. ¿Okay? Entonces, lo podemos ver otra vez esquemáticamente. Entonces, los láseres depositan energía dentro del hot room, un baño de rayos X se crea como calentamiento del hot room y la cápsula tiene una ablación de aproximadamente 150 milibars, esa es el área asociada. Un bar es 1 por 10 a la menos 24 centímetros cuadrados, o sea, es una cosa muy pequeñita, ¿sí? Y está relacionada más o menos con el radio de un núcleo, ¿no? Bueno, entonces hay una implosión y posteriormente la liberación de energía cinética se convierte en energía interna. Bueno, uno de los principales instalaciones en el mundo que utilizan el confinamiento inercial es la instalación de encendido nacional de que los Estados Unidos de América, que se encuentra en el laboratorio Lawrence Livermore, en California. ¿Sí? Y bueno, este tiene un láser gigante que tiene casi 40,000 lentes ópticos que guían con gran precisión, reflejan, amplifican y enfocan 192 haces láseres en un blanco de fusión de alrededor del tamaño de una goma de lápiz. Esta instalación inició su operación en el año de 2009, y si lo vemos en tamaño, pues sería más o menos como 3 campos de fútbol. Cada campo más o menos mide unos 100, 120 metros, pues 360 metros, así,
más o menos que serán unos 200 metros de ancho, ¿no? Bueno, entonces la primera vez, si ven, bueno, no es que en ese momento empezaron a hacer investigación sobre el confinamiento inercial, sino que en ese año pusieron esta instalación experimental para hacer pruebas. Y entonces, como en todo, pues siempre vienen las críticas, ¿no? Y les voy a decir por qué. Pues como en el español, nosotros derivamos una palabra y hacemos una broma de cualquier cosa, y entonces aquí era National Ignition Facility. Y entonces, como no tenían resultados, le ponían Never Ignition Facility, o sea, nunca va a encenderse. Cuando logró en 2012, ahorita lo voy a poner, cuando logró en 2012 hacer el primer, tuvo resultados positivos, le pusieron Nearly Ignition Facility, casi, pero todavía no, ¿no? Entonces, como les digo, bueno, todo el mundo existen bromas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está la instalación, como ven, es bastante grande. Aquí lo que les decía, hasta salió en una nota, fíjense, en el Physical Review Letters, Near the Ignition Facility. Bueno, y entonces ya hablan sobre qué lograron, ¿no? Estos son los hitos importantes en la parte del confinamiento inercial. A partir de todas las investigaciones que se han hecho, se tiene un mejor conocimiento del espacio exterior, ¿sí? O sea, porque se pueden reproducir condiciones que existen fuera de nuestro planeta, que de otra manera pues no los tendríamos, ¿no? Entonces podemos ver qué es lo que está pasando y cómo suceden las cosas. Entonces, no tiene realmente la finalidad, o sea, de producir electricidad, sino tiene muchas más aplicaciones más allá de eso, ¿no? Claro que las críticas siempre van a existir, ¿no? Y bueno, la última que logró, fíjense, la energía de los láseres y la energía de fusión que se logra, ¿sí? En 2014 se aplicó 1.90 y se lograron 0.026 megajoules. En 2021, en otro experimento, lograron 1.37. Bueno, casi, ¿no? Casi igualamos lo que se utilizó. Y ya, porque lo sacaron en cadena nacional en Estados Unidos en 2022, el 5 de diciembre de 2022 lograron tener más energía producida de la que se invirtió. ¿Sí? O sea, realmente fue un hito, ¿no? O sea, lograron algo nunca visto. Sin embargo, todavía no es suficiente para realmente tener una máquina que pudiera utilizarse en la producción de electricidad. Pero sin embargo, bueno, pues hay avances, ¿no? Este es el inercial, por el otro lado están en el magnético los del ITER también desarrollando más cosas y encontrando problemas y demás, porque pues, son cosas que nunca se han hecho, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos qué es lo siguiente que va a pasar o cómo solucionarlo si nunca hemos tenido ese problema, ¿no? Y eso es lo bueno, pues, de todos ustedes, ¿no? O de todos nosotros, a eso nos vamos a dedicar siempre, ¿no? Encontrar dificultades y buscar cómo encontrar soluciones. Bueno, entonces, me parece que hasta aquí, bueno, las expectativas de la fusión, ¿ok? Si vemos el desarrollo ya científico, empieza en la década de los 60, se descubrió en 1932, pero hasta los 60 es cuando empieza todos los desarrollos, y todavía esta tecnología no está disponible para la generación de electricidad, pero sí, muchos de los resultados de estas investigaciones se han empleado para otras aplicaciones. Al día de hoy no se sabe cuándo
O sea, no podemos decir, en 10 años ya vamos a tener esta tecnología y la vamos a estar utilizando y va a ser parte de nuestras vidas, ¿no? No lo sabemos. Es como en muchas cosas, a alguien se le ocurre, tiene lo que llamamos el breakthrough, o sea, el camino directo, se hacen el brinco, o sea, todo el mundo va por aquí por las piedritas y de repente alguien dice, no, es para allá, y encuentra la solución, y ya, todo es maravilloso, ¿no? Al día de hoy no sabemos, o sea, cómo van, quién sabe, ¿no? Bueno, no se ha tirado la toalla, no es algo que digan, ¿sabes qué? Ya no se va a seguir por este camino porque no hay soluciones, pero todo lo que han encontrado pues se ha aplicado, no necesariamente para el fin último, pero han sido metas donde se puede aplicar en otros campos, o nos dan conocimiento en otras áreas que es benéfico, ¿no? Bueno, como les decía, aquí tengo, ya se le acabó la, no, bueno, aquí tengo lo que sería el esquema de lo que podría ser un reactor de fusión. Y entonces voy a tener una contención y voy a tener también aquí una cubierta de litio, ¿sí? Esa cubierta de litio me va a servir para que las reacciones, los neutrones que estén produciéndose, reaccionen con esta capa y se genere tritio. Pero todavía llegar hasta esa máquina, pues todavía falta mucho. ¿Ok? Entonces, cuando decíamos que falta, bueno, pues todavía falta el desarrollo de ingeniería para llegar a algo así, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita de la fusión? Mucho de lo que les he presentado no es mi campo, pero un profesor de la UNAM que trabaja en ciencias nucleares, que es mi amigo, él sí se dedica a todo esto y él fue el que me dio el material para la plática, ¿no? Bueno, muchas de parte del material para la plática. ¿Ok? Pero sí me parecía importante, sobre todo porque en algunas pláticas a veces, bueno, la gente dice, no, es que la fusión es más limpia y no genera desechos y ahí en eso deberíamos estar. Pues sí, pero para que lleguemos ahí todavía falta mucho. ¿Sí? Recuerdo un político aquí en México que decía, no, sí a la energía nuclear, pero a la fusión. Pues era lo mismo, ¿no? O sea, entonces, bueno, esa es la realidad, porque ha habido muchas noticias de repente que dicen que en la universidad, que en el MIT ya tienen el primer reactor de fusión, ¿no? Que va a producir electricidad, pues es una noticia que no es cierta, ¿no? Realmente sería ahora sí que una pepita de oro en el desierto, ¿no? ¿Y hay algún peligro, por ejemplo, suponiendo que ya se pudiera tener alguna de estas plantas, hay algún peligro, no sé, como en la energía nuclear convencional, de alguna explosión o algo por el estilo? ¿Hay algún tipo de ese peligro? Particularmente, todas las cosas, no existe esa noción del cero riesgo, no existe. Simplemente, si yo te pongo a cambiar el foco y le metes los dedos al socket, a lo mejor te electrocutas ahí, ¿no? O si te vas a bañar y estás entrando al baño y estaba mojado y te resbalas, te caes y te pegas en la cabeza. Estabas en tu casa, ¿no? O sea, el cero riesgo no existe, pero las cosas se diseñan para que los riesgos se mitiguen, o si no se pueden eliminar, por lo menos se mitiguen y no haya daño hacia la población o hacia los que están trabajando en esos lugares, ¿no? Simplemente hay muchísima industria
que trabaja con materiales tóxicos, los cuales nunca desaparecen, ¿eh? La radioactividad al cabo del tiempo va a desaparecer. Los materiales tóxicos no desaparecen y, por ejemplo, el mercurio. Sí, había gran contaminación de mercurio en Brasil, en algunos ríos, ¿no? Es muy dañina y no desaparece y la gente que toma agua ahí se puede morir, ¿no? Se enferma. Entonces, cuando se hace una instalación y sobre todo todo lo que implica lo nuclear, se debe de prever y hay organismos para que estén todo el tiempo supervisando en la manera que vas a emplear esa máquina, cómo la usas. Si te sales de algún procedimiento, inmediatamente te van a parar, te van a decir que no puedes seguir operando hasta que no se corrija el problema que tienes. Y es por eso que la energía nuclear no es una cosa libre, que vayas, digas, pues China lo está haciendo, voy y le compro un reactor y lo pongo aquí. No, tengo que tener una infraestructura para poderlo poner y además me tienen que garantizar que los riesgos están contenidos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces vamos a pasar a la fisión nuclear. Ok, bueno, para empezar, veamos, o sea, como sabemos, la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma y tenemos la conversión de materia a energía. Y aquí vamos a ponerlo muy fácil, ¿no? Supongamos que yo tengo 1 gramo de materia y lo voy a aniquilar, o sea, lo multiplico por mc cuadrada y encuentro que la energía que se podía producir ese gramo de materia es de 8.98 por 10 a la 13 joules. Bueno, ¿y cuánto es eso, no? O sea, ¿cómo es mucho? Sí, pues se ve muy grande el exponente, pero ¿qué tan grande es, no? Bueno, pues vamos yo sé que la potencia que mido, ¿no? Para mí o para todos los seres humanos, actualmente, pues todos ocupamos la electricidad. Y la electricidad nos la venden en kilowatts hora, ¿no? Llega a nuestro recibo y dice, vamos a comprar un horno de microondas y dice potencia 1000 megawatts. Y bueno, cada vez se hacen aparatos que son eficientes energéticamente y consumen ya menos energía. ¿Sí? Pues simplemente los focos, ¿no? Antes eran incandescentes, ahora ya son, ya hasta me perdí cuál es la generación de focos, de LEDs, que consumen todavía menos, ¿no? Bueno, es igual, ok. Entonces vamos a ver cuánta energía es eso, ¿no? 1 gramo de materia convertido en energía. Claro, sabemos que no existen las máquinas ideales, ¿eh? Entonces, potencia es energía sobre tiempo. Yo ya tengo la energía y bueno, pues puedo saber en 1 hora la potencia por el tiempo, pues esa energía. Y esa energía es aproximadamente 1 kilowatt hora, que es lo que me dice mi recibo, me los mide en kilowatts hora, equivale a 3.6 por 10 a la 6 joules. Es la energía que voy a consumir en 1 hora. ¿Sí? 3.6 millones de joules. La energía que produjo ese gramo de materia corresponde, haciendo la conversión a kilowatts hora, equivale a 24.965 millones de kilowatts hora. Eso equivale a una planta de 25.000 megawatts. ¿Cuánto es 25.000 megawatts? Bueno, en el país, México, tenemos una capacidad instalada aproximadamente de, si no mal recuerdo ahorita, 84.000 megawatts.
¿sí? O sea, digamos que con ese gramo, con 3 gramos, 4 gramos podría darle toda la energía eléctrica al país. Es imposible, ¿verdad? Pero eso es lo que significa, ¿no? O sea, para ponerlo en contexto. Bueno, ahora, aquí tenemos otra conversión también para ver los electron volts, porque como es la que vamos a estar utilizando, si no dices, bueno, ¿y cómo relaciono las unidades, no? Entonces, un electron volt es el incremento de energía cinética de un electrón cuando pasa a través de un campo eléctrico de un volt, por lo tanto, equivale a 1.6021 por 10 a la menos 19 joules. Si recuerdan, cada fisión producía alrededor de 200 millones de electronvolts. ¿Sí? Una fisión producía 200 millones de electronvolts. ¿Ok? Entonces, de todos modos, es mucha energía por cada fisión, ¿eh? Lo podemos convertir otra vez a joules y ver más o menos, ¿no? Pero esto era para que tuvieran una relación más o menos de ello. ¿Ok? Bueno, entonces la fisión nuclear, espero que no se desesperen, ¿no? Si se cansan me dicen y me voy más rápido. Ok, bueno, si recuerdan, la fisión se descubrió en 1938. Como siempre, y aquí es importante decirlo, las mujeres en esa época todavía tenían pocos derechos. Entonces, generalmente siempre dicen, no, la fisión la descubrió Otto Hahn. No, eso es cierto. Ahorita vamos a ver cómo fue la situación, ¿sí? Entonces, se le atribuye a Otto Hahn y Lisa Meitner. Allá no le pone físico, ¿no? Que también es otra falta. Bueno, entonces, particularmente lo que se encontró es que al chocar un neutrón con un átomo pesado, en este caso el uranio 235, se divide en dos más ligeros, que son los productos de fisión, con la consecuente liberación de energía. Ya decíamos que más o menos 200 MeV, en algunos casos le ponen menos, en realidad es un proceso estadístico y varía más o menos en esos valores. Y de 2 a 3 neutrones, ¿no? Porque no va a emitir 2.41, ¿no? Bueno, y se da la reacción en cadena. Entonces, la fisión nuclear fue descubierta el 19 de diciembre de 1938 en Berlín por los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann. Posteriormente, la física Lisa Meitner y su sobrino Otto Robert Frisch lo explicaron teóricamente en enero de 1939. Frisch, o sea, el sobrino, llamó al proceso fisión por analogía con la fisión biológica de las células vivas, o sea, la partición de las células. En su segunda publicación sobre la fisión nuclear en febrero de 1939, Hahn y Strassmann predijeron la existencia y liberación de neutrones adicionales durante el proceso de fisión, abriendo la posibilidad de una reacción nuclear en cadena. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos el neutrón y tenemos dos productos de fisión, el estroncio y el bario, por ejemplo, y dos neutrones, ¿no? ¿Sí? El 391 y el 200 es porque si le ponemos 3 neutrones, entonces ya va a ser más, ¿no? Ok. Entonces, esta diferencia de masa, bueno, pues es la liberación de energía y es lo que estamos aprovechando. En general, se da un proceso binario, pero algunas veces, o más bien dicho, no algunas veces, la proporción del proceso terciario donde mayormente se produce tritio es de muy baja proporción. No lo puse, pero también existe el proceso terciario, o sea, hay 3 elementos que se producen. Aquí normalmente, si vemos, los productos de fisión tienen números atómicos entre 95 y 135, más o menos. ¿Cuáles son? Bueno, pues siempre es la suma del otro y debe ser el complemento de lo que nos falta, ¿no? ¿Ok? Este proceso ocurre porque es el más probable y
una cosa muy importante y que vamos a ver a continuación. Los neutrones, al interaccionar con los núcleos, solamente tienen dos tipos de interacciones, ¿sí? O bueno, solamente hay dos posibilidades. ¿Cuáles serían esas posibilidades? ¿A alguien se les ocurre? Sería dispersión y absorción. Muy bien, perfectamente, la dispersión y la absorción. La dispersión, pues puede ser elástica o inelástica. Y la absorción, particularmente, es lo que da origen a la fisión. Se absorbe, se rompe la barrera de potencial y se produce la fisión. O se absorbe y entonces se queda capturado. Se hace la captura neutrónica. ¿Ok? Esta técnica de captura neutrónica se hace en muchos ensayos no destructivos para determinar algunas características de materiales o fallas de materiales en reactores de investigación. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí tenemos, y fíjense, por cada absorción, solamente entre 2 y 4 de cada 1000 absorciones van a producir fisión. O sea, es una proporción muy bajita, ¿no? Imagínense que todos fueran, pues entonces sería como en lo que acabamos de ver, la conversión total del gramo de materia en energía, ¿no? Que sería fabuloso, ¿no? Pero no. Bueno. Ok. Los neutrones básicamente nacen, vamos a llamar aquí neutrones rápidos y neutrones térmicos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los neutrones rápidos son aquellos que tienen las energías más altas. Los neutrones térmicos tienen energías menores a un electronvolt. ¿Ok? Esa es la diferencia, por eso se les llama rápidos o térmicos. Existe una mayor probabilidad de que existan fisiones cuando tenemos neutrones térmicos, ¿sí? Básicamente su energía cinética es casi cero, pero ahí es cuando se da la fisión. Hay más posibilidades de tener fisiones. ¿Ok? Bueno, entonces, esta grafiquita yo la hice. Entonces tenemos el neutrón rápido, allá arriba, es como la historia de la familia, ¿no? Viene el neutrón y puede que se escape del sistema, se fuga, cuando tiene una alta energía. Se sale del sistema, pues ya no hizo nada, ¿no? Ni se dispersó, ni se absorbió. Pero se fugó, bueno, ya se perdió. Ahora, no se fugó. Hay una zona que le llamamos de resonancia en el espectro, donde hay muchísimas absorciones en rangos de energía muy pequeños. ¿Sí? Sí, puede ser que ahí sea absorbido y bueno, puede ser que produzca una fisión rápida. ¿Sí? Se absorbe en resonancia y ya sea que sea un neutrón capturado o que sea un neutrón que produce fisión rápida. Si produce fisión, aparte de los productos de fisión, va a producir nuevos neutrones. Ese nuevo neutrón nace con una energía rápida y otra vez vuelve a empezar. Su hijo ya volvió a entrar allá, a la lista. Ok, se pasó de ahí, se escapó de la resonancia, o sea, ni fue absorbido ni causó fisión. Se escapó de la resonancia y debido a un elemento que tenemos ahí que se llama moderador. Un moderador, el neutrón tiene carga, entonces no va a interaccionar con nada, ¿no? La única forma es hacerlo que sufra muchas dispersiones y cada dispersión, que sean inelásticas, vaya perdiendo energía. ¿Sí? Entonces, pierde energía hasta llegar a convertirse en un neutrón térmico. Se convierte en un neutrón térmico y bueno, ya tiene baja energía, es un neutrón térmico y otra vez, puede ser que se fugue del sistema, ya teniendo baja energía, se salió de nuestro sistema y ya lo perdimos. Si no se salió del sistema,
puede ser que produzca fisión dentro del combustible o que sea capturado dentro del combustible. Si es capturado, bueno, pues ya no va a pasar nada. Si produce fisión, va a producir un nuevo neutrón y vuelve a empezar otra vez nuestro círculo. ¿Sí? Así es, esta es la historia de los neutrones. La historia de su vida. Bueno, entonces, si nosotros estamos interesados en las fisiones rápidas, vamos a construir reactores que les llamamos reactores rápidos, donde los neutrones no han perdido energía. ¿Ok? Si nosotros estamos interesados en estas reacciones donde perdieron energía, vamos a construir reactores térmicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá en este caso yo necesito adicionalmente inyectar energía para que esos neutrones se muevan y rompan esa barrera de potencial y puedan crear la fisión. Sí se puede, pero necesito aplicar energía y necesito encontrar el mecanismo que, como en el caso de la fusión, me produzca mucho más energía de la que le voy a invertir. En los reactores térmicos, ¿qué es lo que se ve? Pues que no necesito aplicarle nada, o sea, eso se da, es como a veces en el país, ¿no? Hay campos que lo que quieren cosechar, se da. ¿Sí? Entonces, ahí voy a tener mis reacciones sin necesidad más que de haber frenado mis neutrones. Ahora, para eso existen diferentes materiales que les llamamos moderadores, que como característica tienen que tener que no van a interactuar, o sea que no, el neutrón no va a ser capturado por esos materiales. Uno de ellos es el hidrógeno. Y además el hidrógeno es el mejor elemento porque en menos cantidad de choques es donde mayor cantidad de energía se pierde. ¿Ok? Bueno, entonces, como les dije, tenemos, o sea, ya investigando, y todos salieron al mismo tiempo, ¿eh? No crean que unos reactores salieron primero que otros, o sea, unos diseños salieron primero que otros. Todos pues encontraron y mucha gente se dedicó a investigar diferentes conceptos y ahorita vamos a ver por qué tuvo más éxito uno que otro. Entonces, estos reactores rápidos básicamente hay de dos tipos. Los que están enfriados por metales líquidos, los reactores rápidos de metales líquidos, o sea, el combustible está en una forma de metal líquido, y de estos hay dos, uno que está enfriado por sodio y otro que está enfriado por plomo. ¿Por qué necesitamos un refrigerante? Ese refrigerante, la energía que se libera en forma de energía térmica. ¿Sí? Ese calor lo vamos a utilizar para, en este caso, transportarlo y posteriormente mediante un intercambiador de calor y probablemente del otro lado, como en casi todas las formas que se produce electricidad, hacemos pasar agua en diferentes condiciones, el agua se calienta, se produce vapor y vamos a utilizar una turbina de vapor y vamos a generar electricidad. Entonces, el refrigerante es el medio que va a conducir el calor que se está generando. Y es muy importante remover ese calor. Si no lo removemos, pues los materiales se empiezan a calentar y hasta que vamos a llegar a ¿qué? Las temperaturas de fusión. Y entonces, pues dañamos el material, ¿no? Se nos funde el reactor, como pasó en el caso de Fukushima, que no tuvieron la forma de poder mantener la forma de estar refrigerando, o sea, perdieron todos los elementos para que, como es mecánico, la inyección del agua para que circule, perdieron ya todos los elementos y no pudieron seguirlo refrigerando, y aunque estaba apagado, todavía la cantidad de calor que se genera, pues al cabo del tiempo, se funde.
Bueno, entonces, no se requiere un moderador, tenemos altas energías. Aquí también la otra cosa que es importante, en estos reactores el enriquecimiento es aproximadamente del 20% de uranio 235. Normalmente los átomos de forma natural de uranio contienen solamente el 0.7%, 0.71% de uranio 235. Todo lo demás es uranio 238 y todavía un poquito menos 234. Esos son los que están de manera natural. Todos los demás se generan de forma artificial. Los otros isótopos del uranio. Ok. Entonces necesita enriquecimientos también altos, ¿no? Entonces necesitamos procesos para enriquecerlos tener ese enriquecimiento de uranio 235. Bueno, y los otros, los enfriados por gas, pues tenemos 3 gases que se utilizan: el helio, el dióxido de carbono y el vapor. ¿Ok? Y bueno, ahora los reactores térmicos, digamos que existen 4 categorías de reactores térmicos, los que llamamos reactores de agua ligera, que particularmente son los que más existen o más están en operación, que son los que llamamos los reactores de agua presurizada, PWR, y los reactores de agua en ebullición. Los reactores de agua presurizada serán las condiciones de presión para que el agua que está circulando dentro del reactor no alcance el punto de ebullición. Se usa un intercambiador de calor, se usa un circuito secundario, y por el otro lado se hace pasar agua a otras condiciones de presión, donde se hierve el agua y otra vez se genera vapor y se pasa a través de una turbina, un generador, y se produce electricidad. En el caso del reactor de agua en ebullición, particularmente el agua sí va a hervir dentro del reactor. Las condiciones de presión son tales que va pasando el agua a través del combustible, va aumentando su temperatura y va cambiando de fase. Entonces, en el primer reactor nada más tenemos una sola fase, en el segundo reactor tenemos 2 fases. Desde el punto de vista termodinámico es un problema más emocionante, ¿no? con más cosas por ver. Bueno, luego tenemos los reactores de agua pesada. Seguramente ustedes no han escuchado, pero bueno, pues tenemos los que son moderados y enfriados por agua pesada, como es el reactor canadiense, el CANDU. Ese fue el primero que salió. Y luego tenemos también moderados por agua pesada y enfriados por agua ligera, o moderados por agua pesada y enfriados por gas. En segundo caso, algunos de los reactores que tiene la India son en ese concepto. Del tercero, hubo algunos desarrollos en Francia, pero actualmente no hay ninguno en operación. Luego tenemos los reactores enfriados por gas. Estos son moderados por grafito y enfriados por CO2. O tenemos los reactores de muy alta temperatura. Estos reactores de muy alta temperatura están moderados por grafito y enfriados por helio. Y pueden tener la forma del combustible 2 tipos distintos. Una donde los combustibles, no sé si alguna vez lo vieron, a lo mejor en algún artículo o algo así, hay un combustible que se llama Pivot, que son esferas como del tipo de pelota de tenis, son microesferas dentro de esa pelota, y están puestas dentro de un cilindro. Tienen un sistema que las va monitoreando cada cierto tiempo. Digamos que se abre un hoyo y entran, el aparato ve cuánto quemado tienen, qué tanta energía pueden proveer. Si tienen la suficiente los deja y vuelven a dar otra vuelta, si no los saca y mete nuevos. Y el otro también tiene ese mismo tipo de combustible, pero en lugar de estar sueltos, están dentro de hexágonos y forman un prisma. ¿Sí? De estos reactores de alta temperatura, China acaba de poner en operación el primer reactor comercial, que es un reactor de 200 megawatts eléctricos, HTRPM, hace apenas el año pasado, ya entró en operación comercial. El que desarrolló primero esta tecnología fueron los alemanes, sin embargo,
no llegaron a buen éxito, hicieron un reactor experimental, después hicieron un prototipo y que no tuvo varios problemas, sobre todo por el uso del helio. El helio es un material, es un gas que aunque es inerte, se fuga muy fácilmente. Entonces, en primer lugar, no hay turbinas de helio, y la otra, los chinos, para resolver ese problema, aunque están perdiendo la ventaja de la alta temperatura, que es similar a la que utilizan las turbinas de gas del ciclo combinado, del orden de 900 grados centígrados, lo que hicieron fue poner un circuito secundario. Entonces, el helio sí enfría el núcleo, pero luego tiene un circuito secundario donde pasa agua y otra vez hace lo mismo, ¿no? Para evitarse el problema de que se les esté fugando el helio y no pierdan energía. Bueno, y finalmente tenemos otros diseños. Dentro de esos otros diseños tenemos lo que se llama el reactor de sales fundidas, en inglés Molten Salt Reactor, y tenemos el RBMK, que es ese reactor es del tipo de Chernobyl. Es un reactor moderado por grafito y enfriado por agua ligera. Ya quedan pocos de esos tipos de reactores después del accidente de Chernobyl. Bueno, una de las cuestiones cuando llegamos a los accidentes es el tipo de tecnología y el tipo de barreras que tenían. En ese reactor no tenían barrera, no tenían un edificio de contención. Entonces pasó el accidente y la liberación fue directa. Bueno, ¿cuáles son los principales hitos? ¿Desde cuándo está la energía nuclear de la fisión en el mundo? Bueno, pues el primer reactor apareció en la Unión Soviética en 1954, actualmente Rusia, ¿no? Que era precisamente este tipo de reactor, RBMK. Y como les dije, desafortunadamente, en muchos casos había objetivos atrás de esto, ¿no? Debido al uso del grafito y demás, se podía producir una mayor cantidad de plutonio. Y entonces, bueno, obviamente estaba todavía el tiempo de la Guerra Fría y tanto los Estados Unidos como ellos pues querían tener mayores arsenales de armamento, ¿no? Luego el Reino Unido hizo su tecnología, vamos a ponerlo así, fue los reactores de gas, enfriados por gas. Un reactor de 50 megawatts eléctricos en operación comercial en la localidad de Calder Hall. Y Estados Unidos, bueno, pues sacó el primer reactor del tipo PWR. También, si ven, las potencias eran bajas, ¿sí? Pero apenas lo estaban desarrollando. Fue la primera generación de reactores. Sí, aquí lo podemos ver cómo ha sido esa evolución. La primera generación, vamos a poner, fue de 1950 a los 60, de la mitad de los 60 hasta aproximadamente finales de los 80, tenemos la segunda generación, que ya fueron los reactores comerciales que mayormente existen en el mundo. Actualmente, realmente tiene poco, los primeros reactores de generación 3 se instalaron en 1995, y todos los desarrollos, todos los reactores que están instalando actualmente son reactores de generación 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues son evoluciones de la tecnología, mejoras, mitigación de riesgos, uso de mejores computadores, sistemas digitales en lugar de analógicos, y todavía, bueno, están más diseños más adelante, pero pues obviamente todavía no se van a implementar, ¿no? Se está haciendo investigación, pero no se van a implementar. Este es el estado de la energía nuclear en 2022 del Organismo Internacional de Energía Atómica. Hay actualmente 34 países que tienen la tecnología nuclear. Como les decía, no nada más es que alguien decida tener la tecnología nuclear, tiene que tener una infraestructura, un marco regulatorio, un marco legal y obviamente las instituciones que van a cuidar el uso de la energía nuclear. En México tenemos a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. En Estados Unidos, por ejemplo, es la Nuclear Regulatory Commission, o sea, la Comisión Reguladora de Energía Nuclear. Y, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que a pesar de ser un país árabe petrolero,
instalaron ya y ya tienen en operación 4 reactores de generación 3 que le compraron a Corea. Tienen toda la infraestructura regulatoria y demás que básicamente le copiaron a Estados Unidos y contrataron a mucha gente de Estados Unidos. Teniendo dinero, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, si se fijan aquí, bueno, aproximadamente hay 59 reactores en construcción. O sea, yo recuerdo que alguna vez me dijeron, no, pues es que la industria nuclear ya está muerta. Yo dije, el doctor García Colín, de hecho, hasta yo le dije que eso no era cierto lo que estaba diciendo, ¿no? Iba caminando, iba para allá, para física avanzada, y me refiero a que obviamente no es su campo, pero gente, aún físicos con doctorado y con experiencia, pues si no sabe el tema, pues puede decir cualquier cosa, ¿no? Sí, digo, no por ser doctor quiere decir que sepas de todo, ¿no? O sea, sabes de tu campo, pero no de otros, ni sabes cuál es la actualidad de las cosas, ¿no? Ahorita les voy a enseñar otra gráfica. Bueno, a la fecha sigue habiendo mucho trabajo, hay muchas revistas científicas especializadas, muchos temas de investigación, muchas cosas nuevas que se obtienen y se publican, obviamente como conocimiento nuevo, ¿no? Y pues han pasado muchísimos años desde el primer reactor, ¿no? Bueno. ¿Cómo están distribuidos estos reactores térmicos? Y hay particularmente solamente Rusia es la única que tiene la tecnología de reactores rápidos en operación comercial. Tiene 2 reactores rápidos. Claro, ellos tienen pues otros objetivos y no tanto la parte, digamos que económica, ¿no? Entonces, porque en ninguna otra parte del mundo hay reactores rápidos comercialmente siendo utilizados. Hay muchos países que han desarrollado prototipos y que han tenido buen éxito, pero sin embargo las condiciones comerciales no se les dan para que los pongan en operación, ¿no? Ahora sí que sí es un negocio y entonces pues si no da las condiciones de negocio pues no los van a poner, ¿no? Entonces, si ven, hay aproximadamente 300 reactores del tipo PWR, bueno, más o menos hay 416 reactores comerciales en operación en todo el mundo. México tiene 2, que les acaban de dar la extensión de licencia para que puedan operar hasta 60 años. ¿Ok? Y luego, bueno, pues tenemos los reactores de agua ligera, los de agua en ebullición, y solamente hay 41. Hubo un tiempo, hace todavía, pues antes del accidente de Fukushima, donde la relación entre PWRs y BWRs era de 1 a 3, o sea, había casi 100 reactores del tipo BWR que han dejado, bueno, pues ya como lo pueden ver aquí, casi 60 han dejado de operar en los últimos, en lo que va de este siglo. Luego tenemos los reactores de agua pesada, que hay actualmente, déjenme ver, ya lo perdí, ahí está, 47, ahora hay más que los reactores de agua en ebullición. Bueno, aquí pueden ver, y ahí tenemos el HTGR, es el reactor de alta temperatura, enfriado por gas, nada más hay uno, y bueno, también tienen ahí la cantidad de electricidad que produce cada uno de ellos, la capacidad instalada. Esto es muy importante. Si se fijan, en esta gráfica tenemos la cantidad de reactores y la cantidad de energía que han producido esos reactores. Particularmente, como podemos ver, empezaron en la década de los 50, los primeros prototipos, y tuvieron un crecimiento de los 70 a más o menos el 85, y de ahí se ha estancado, ¿no? Casi tenemos ahí una meseta,
¿Por qué? Bueno, inicialmente estos reactores, a partir de la Guerra Fría, su objetivo no era ser lo más productivo posible, sino también generar materiales que eran para otros fines, ¿no? Y aparte, bueno, cuando se empezó con la energía nuclear, el uranio es uno de los materiales que existen en la naturaleza en todas partes, con mejores calidades en algunas, pero en cualquier parte del planeta existe uranio. En el sedimento del fondo del mar existe uranio. En zonas fosfóricas existe uranio. Cuando se quema el CO2, el carbón, las plantas de carbón, la ceniza contiene uranio. Entonces, cuando alguien habla de la radiación y que es malicia, pues hay que irse a vivir a otro planeta porque aquí hay mucha, ¿no? Y de manera natural, o simplemente hasta nuestro cuerpo genera radiación, ¿no? Bueno, entonces, si ven, no ha habido ese crecimiento. Ha habido muchas mejoras en la forma de operar estos reactores. Esas mejoras han contribuido a que sean más eficientes y tengan a lo que llamamos factores de planta promedios arriba del 90%. Los reactores nucleares fueron concebidos para ser, en los sistemas eléctricos, las plantas funcionan, o bueno, antes de la entrada de la solar y la eólica, funcionaban en tres tipos, que la de carga base, carga intermedia y carga pico. La de carga base era aquella que iba a funcionar, o sea, nos daba, digamos que la parte necesaria en todas horas del día para generar electricidad. Luego, la de intermedia, bueno, pues cuando había una mayor demanda de electricidad. Y finalmente la de carga pico, por ejemplo, cuando regresan de su casa después de trabajar, no nosotros, porque nosotros aquí estamos luego hasta durmiendo en la escuela, pero la gente que regresa a casi 6, 7 de la noche, pues es cuando se da el pico de demanda de electricidad. La gente regresa, prende la televisión, prende sus aparatos eléctricos, y entonces hay una mayor demanda de electricidad. Un problema de la electricidad es que no se puede almacenar por largo tiempo. Existen ya, digamos que desde hace bastante tiempo, investigación acerca de formas de almacenarlas. La electricidad se puede almacenar, la electricidad, digamos, comercial, alterna, se puede almacenar, pero por periodos de tiempo muy breves, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las baterías, no nos van a durar, no vamos a almacenar ahí en la batería y vamos a tener por un mes, es por días, horas, y ya se pierde. Entonces, igual, no podemos generar más de lo que necesitamos. Si generamos más de lo que necesitamos, se produce lo que se llama un rechazo de carga y viene un apagón, ¿no? Va en dirección contraria a la electricidad y se apaga todo el sistema, ¿no? Hay un corto ahí. Entonces, desafortunadamente, todavía también ahí tiene que haber un breakthrough de cómo vamos a poder almacenar esa energía, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de las pilas de litio, ¿no? Pues ni con todo el litio del mundo podríamos almacenar suficiente energía para poder suministrar energía un día a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas necesidades. Entonces, de principio era así, y después cuando se dio en todo lo que va de este siglo el uso de energía eólica y la solar, pues lo que se hacía era darles prioridad. Si estaban generando en este momento se metían al sistema. Entonces había que sacar a otras o bajarles la potencia a otras para que el sistema se compensara. O sea, la gente que maneja el sistema eléctrico en un país tiene que prever cuándo va a entrar qué planta tiene que salir, a cuál no le va a recibir energía eléctrica, y entonces para que les avise y bajen potencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la energía nuclear es considerada una carga base porque trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, a su máxima capacidad. ¿Qué tanto de diferencia está entre esa máxima capacidad? Bueno, pues como les decía, ha mejorado tanto su eficiencia que más o menos el promedio mundial está
muy cerca del 90%, promedio mundial de esos 440 reactores. O sea, generan casi todo lo que tienen. Y no lo generan a veces, bueno, pues porque también tienen que a veces ajustarse a la demanda, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces, si ven, no ha habido gran cambio desde los 90, ¿no? O sea, estamos parejitos. Algunos reactores han dejado de funcionar porque ya llegaron a su edad, lo que sea, y salen del sistema, y entonces por estas mejoras en operación, pues nos han puesto más reactores. Pero si no, todos esos nuevos reactores que están construyendo, pues han, digamos que, compensado la pérdida de los otros. Sigue habiendo reactores, pero no ha aumentado sustantivamente sus capacidades, ¿no? Bueno, el potencial, pues sí, cuando lo vemos así, fíjense, 7 gramos de un combustible de uranio equivale a 120 galones de petróleo, a 1 tonelada de carbón, a 10,000 pies cúbicos de gas natural, ¿sí? Si yo quiero generar 1000 megawatts de electricidad, requiero 150 toneladas de uranio, o 2.100.000 toneladas de carbón, o si no, 10 millones de barriles de petróleo, o 3.700 millones de pies cúbicos de gas natural. O sea, cuando lo comparamos, pues claro que energéticamente es muy bueno, ¿no? Bueno, y esto nada más es para que vean más o menos cómo funciona ahí pasa tiene que haber aquí es una cosa importante. Ok, aquí está el condensador, está entrando el agua, se convierte en vapor, pasa por la turbina, regresa al condensador, se vuelve a convertir en agua y entra las condiciones de presión y temperatura. Esta agua que está por acá sirve para el enfriamiento del condensador. Normalmente esta agua de acá nunca entra en contacto con el agua del reactor. Esta agua regresa, se toma de algún río o laguna o del mar, que es donde están las plantas nucleares, a las orillas del mar, y regresa. Debe darse las condiciones tales que la temperatura, la diferencia de temperatura entre el agua que entra y el agua que sale no sea mayor a 2 grados centígrados. No se debe de afectar el ecosistema marino, ¿sí? O sea, existen muchas regulaciones, no nada más es que dices, pues aquí la ponemos, ¿no? No como otras industrias que vierten ahí las cosas, ¿no? O sea, existen muchos controles. Y bueno, y este es el PWR, como les decía, tiene aquí un intercambiador de calor, este generador de vapor es un intercambiador de calor, por acá está pasando el agua, de este lado está pasando el agua que enfría nada más. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de la fisión nuclear? Tomando en cuenta los reactores que existen actualmente, este fue algo que hice yo, bueno, un artículo que está escribiendo. Entonces, si tomamos en cuenta los reactores que hay al día de hoy y cuándo van a terminar su vida útil. Inicialmente la vida útil de una planta nuclear, que era la más larga, era de 40 años. Por ejemplo, una planta de ciclo combinado, su vida útil es de 25 años. ¿Sí? Todas las instalaciones tienen, por los materiales, por las condiciones, tienen una vida útil. Bueno, entonces las plantas nucleares no eran tanto, están, digamos que, más que redundantes en sus condiciones. De hecho, cuando se diseñaron tenían una capacidad nominal de 100% y la mayor parte de ellas se podía llevar hasta un 120% de su capacidad. Por ejemplo, los reactores de Laguna Verde, inicialmente su capacidad nominal era de 635 megawatts eléctricos. Actualmente su capacidad es de 800 megawatts eléctricos. Se hicieron las modificaciones necesarias para que se aumentara su capacidad en ese 20% adicional. ¿Sí? Entonces, bueno,
aparte de contar, eso es una de las razones por las cuales no se han puesto más reactores, ¿no? Muchas de las plantas en Estados Unidos, por cierto, Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de plantas nucleares en el mundo. Llegó a tener 104 reactores en operación. Por condiciones económicas se quitaron varios, pero ahora ya están reconsiderando y ya hay una, por ejemplo, ya hay 2 plantas que supuestamente ya iban a ser apagadas, estaban en stand-by y ahora ya le están haciendo todos los procedimientos necesarios y las solicitudes para volver a ponerlas en operación. ¿Por qué? Porque funcionan en un sistema comercial, entonces si alguien vende más barato y ellos, sus costos de producción son más caros, pues no van a poder competir, ¿no? Y esa fue las razones por las que salieron del mercado, ¿no? Bueno, suponiendo que las plantas que están actualmente pudieran operar durante 60 años, así es como, y no se construirá ningún reactor, para el año de 2082 ya no tendríamos reactores nucleares. ¿Sí? En el año 2082 ya 0 reactores nucleares, suponiendo que no se construye ningún reactor. Actualmente, para poder mantener la capacidad, esa capacidad que tenemos el día de hoy, se requerirían por lo menos, estos reactores de tercera generación, todos son más o menos del orden de 1100 a 1600 megawatts eléctricos. Entonces, si se adicionan del orden de 8 reactores por año, pues se puede mantener la misma capacidad que tendríamos, ¿sí? Construir 8 y poner en operación 8 reactores cada año. Actualmente hay 58 reactores en construcción. Suponiendo que esa construcción va a ser constante y se mantiene ese mismo ritmo, apenitas superamos lo que necesitamos para mantener la capacidad del día de hoy. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes han visto en las noticias, hay muchos pronunciamientos de que la energía nuclear debe ser parte de la solución al problema del cambio climático. Hablan mucho ahora de la zona de cero emisiones, cero carbón, que significa tener únicamente energías limpias. Bueno, y hablan de cuál tendría que ser la participación de la energía nuclear. Al día de hoy no va a ser diferencia. Realmente tendría que haber pronunciamientos, y no nada más pronunciamientos. O sea, como dicen, poner su dinero donde está su palabra, ¿no? O sea, empezar a construir. Si realmente quieren que la energía nuclear sea parte de ese cambio y no nada más participe como hasta ahora, pues realmente tiene que haber una política distinta. ¿Cuál es lo que previene? ¿Por qué no lo hacen? Desafortunadamente lo que siempre manda en todo, cualquier cosa, es el dinero. ¿Sí? Entonces, pues es el beneficio económico, ¿no? Simplemente al día de hoy existen soluciones técnicas para la captura y secuestro de carbón. Si se lo exigen a una planta de ciclo combinado, a una planta de carbón que ponga ese sistema, el precio de la electricidad va a ser más del doble de lo que les cuesta ahorita, el precio de producción, por la instalación adicional que van a poner. El costo de la multa por no tener esas, o sea, lo que llamamos los certificados de energía limpia, es mucho más barato, pues pagan la multa y ya, no hacen nada, ¿no? O sea, soluciones técnicas va a haber, pero pues ese no es el asunto, ¿no? El asunto es que la solución técnica, aparte, sea económicamente viable. Si no, no lo van a poner. Lo mismo pasa con los reactores son lo más caro, o sea, ya generar electricidad con los reactores nucleares es muy barato, pero poner la instalación es lo más caro, y como es un proceso que lleva por lo menos 5 años de construcción,
pues hay muchos riesgos de que se pare la construcción, de que falle algo, de que no haya las piezas, etcétera. Y eso, pues cuando está parada la obra, pues están perdiendo dinero porque no van a generar tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién quiere invertir tanto dinero para poner un reactor? Obviamente los inversionistas privados casi no lo hacen. Si ustedes ven, ¿quiénes están construyendo? Los gobiernos. China, Rusia, son los que más están. Los Emiratos Árabes, no fue una institución privada, fue el gobierno el que lo hizo. En Estados Unidos, ¿por qué no ponen, a pesar de que hacen muchas cosas? Pues porque tienen que invertir tanto dinero que siempre es un riesgo. Simplemente tenían ya 2 proyectos, los últimos, uno en la planta de Vogel y la otra muy cerca de ahí. Uno de ellos, por el aspecto financiero, tronó. En el otro, la compañía que estaba construyendo se declaró en quiebra, lo pusieron en todas estas cuestiones financieras y finalmente ya pudieron construir las plantas. El dinero que se pone en riesgo es muy, muy alto y entonces por eso no ponen. Ese es básicamente el limitante. Bueno, dentro de esta generación 3 y precisamente por esta parte del riesgo, se tomó una opción. Bueno, si una planta tan grande, pues cuesta mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer plantas pequeñas que sean más o menos comparativamente del mismo costo por kilowatt instalado, que me salga más barato, tenga menos riesgo, la pueda construir más rápido, a lo mejor hasta como se hacen muchas de las industrias de construcción ahora, ¿no? Tipo Lego, ¿no? O sea, hago módulos en fábricas, los traigo y los empalmo aquí y ya está mi planta, ¿no? Entonces, como esa idea, pues nació la tecnología de reactores modulares pequeños. Solamente, otra vez, ¿quiénes creen que tienen reactores modulares pequeños ya en operación ahora? China, Rusia. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, si es más económico, es menor el riesgo. Bueno, más económico en el sentido que es menos cantidad de inversión, aunque es más caro por kilowatt instalado, pero el riesgo por el tiempo y todo, y el tiempo de recuperación de la inversión, da mejores condiciones financieras. Entonces, probablemente esta vaya a ser la solución. Bueno, ya casi vamos a terminar, nos faltan 2 temas nada más. ¿Ok? Muy bien, los accidentes. Ha habido a lo largo de la historia 3 accidentes importantes en la industria nuclear. El primero de ellos fue la isla de las 3 millas, en Estados Unidos, en el año de 1979. Era un reactor del tipo PWR de 906 megawatts eléctricos. El segundo, bueno, ahorita hablamos acerca de estos accidentes. En este primero, era un reactor, hasta salió una película que se llamaba Síndrome de China. ¿Alguien sabe por qué el nombre? Bueno, si ustedes ven el mundo, del otro lado de Estados Unidos, exactamente la parte de abajo, está China. Entonces iba a fundir el reactor, supuestamente en la imaginación, o sea, no existían las fuerzas todas las fuerzas de repulsión del centro de la Tierra, iba a cruzar y iba a llegar a China, ¿no? Entonces por eso era lo del síndrome de China. Bueno, luego el accidente de Chernobyl en 1986 en Rusia, bueno, la antigua ex Unión Soviética, y es un reactor RBMK. Y luego, más recientemente, en marzo de 2011, en Fukushima, 3 reactores del tipo PWR fueron afectados por este accidente. Bueno, veamos ahora qué es lo que pasó en cada uno de ellos. En el accidente de la isla de las 3 millas, no hubo una sola pérdida humana o un daño por radiación a ninguna persona, ni a las personas que trabajaban en el reactor, que se llama ocupacionalmente expuestas, ni al público en general.
Nadie resultó dañado. Hubo una pérdida económica, fue muy grande, se perdió el reactor, pero esa fue una prueba de que los sistemas funcionaban y que podían contener la radiación como se estaba esperando, ¿no? Ahí había 2 reactores en ese lugar. Un reactor se perdió totalmente, el otro siguió operando, y no solo eso, o sea, su licencia original de operación era 40 años, pidió una extensión por 20 años más. Se suponía que hasta 2034 podían operar. Debido a las condiciones económicas de mercado, del libre mercado en Estados Unidos por la venta de electricidad y los precios tan bajos del gas natural, debido a que Estados Unidos encontraron muchísimo gas de fragmentación, ha bajado mucho y es muy competitivo y entonces muy barato, entonces ya no podían competir y dijeron que en 2019 hasta ahí iban a llegar, ¿no? Pararon la planta, pero todavía no la han cerrado. Como les comenté, a eso le pasó a otras plantas también en Estados Unidos. Como les comenté, ahora están repensando porque ya otra planta de Estados Unidos ya solicitó permiso para volver a operar. O sea, ya se dieron las condiciones y va a volver a operar. Bueno, entonces ahí no pasó nada. O sea, realmente todos los sistemas funcionaron realmente para proteger. Segundo lugar, el accidente de Chernobyl, ahí sí pasó. ¿Por qué? Porque no tenían sistemas de contención, ¿sí? Tenían tanta seguridad, además de que el accidente fue provocado por un experimento. En una planta nuclear no se puede hacer ningún experimento. Hicieron un experimento que se les salió de las manos. Uno de los reactores fue el dañado, ¿sí? La unidad 4. Pero todos los demás, o sea, no se pudieron dar el lujo de quitarse toda esa electricidad. Aún en esas condiciones los reactores siguieron operando. Cosa que no sale al público, ¿verdad? Ahí sí hubo daños humanos. 56 personas perdieron la vida inmediatamente, por lo que se llama dosis aguda de radiación, una dosis muy alta, ¿sí? Entonces perdieron la vida inmediatamente. Además de que hicieron muchas cosas pues muy mal. No dieron aviso a la comunidad internacional. Todas las plantas tienen un sistema de monitoreo de radiación, precisamente para detectar si por alguna razón están teniendo emisiones de radiación hacia el exterior. La planta de Garigliano en Italia empezó a detectar límites superiores a los que debería de haber. Y no era de la planta, era de los que venían de Rusia. Bueno, en este caso de Chernobyl, ¿no? Y entonces fue hasta 2 días después. Lo primero que se hace en este tipo de accidentes, ya con liberación, se les dan pastillas de yodo para evitar el cáncer de tiroides, porque ahí digamos que se almacenan directamente la radiación y puede dar cáncer. Como no se repartieron las pastillas a tiempo, hubo una gran incidencia de casos de cáncer, pero la Organización Mundial de Salud detectó que en general no hubo una consecuencia directa debido al accidente que propiciara una mayor cantidad de casos de cáncer fuera de esa área. Porque decían que toda Europa se iba a acabar, ¿no? Ya no había nadie, ¿no? Todos estaban muertos. ¿Sí? Bueno. Japón era otro de los países que tenía, ya me pasaron los 5 minutos. Japón era otro de los países que tenía muchos reactores, ¿sí? Tenía 53 reactores. Era el tercer país con más reactores nucleares. Era Estados Unidos, luego sigue Francia y luego Japón. Tuvo este accidente y muchas de sus plantas cerraron. Pero otra vez por cuestiones económicas. Japón no tiene recursos naturales, compra los insumos en el exterior. Tenía muchas plantas de ciclo combinado que usan gas. El gas es mucho más caro en Japón que aquí, que nosotros. Son mercados regionales. Y entonces
eso fue una de las razones. Esas plantas se utilizaban para carga intermedia y carga pico, y entonces cambiaron a hacer carga base para poder compensar, y habían declarado que iban a cerrar todas sus plantas. Sin embargo, bueno, una de las cuestiones económicas de cualquier país es que puedan ser competitivos. El costo de la electricidad, mucho de la industria se basa en la electricidad, tiene que ser barata. Para ser competitivos, pues, a pesar de todo, volvemos a decir sí a la energía nuclear, ¿no? Actualmente hay 12 reactores que ya están en operación comercial y 21 están en operación suspendida con esperas de que vuelvan a iniciar operación, ¿no? Y 2 en construcción. O sea, sí van a bajar su capacidad, pero su primer anuncio que decía no a la energía nuclear no es cierto. Corea también dijo que iba a cerrar sus plantas y no, cambiaron de gobierno y ya tampoco. Alemania sí. Alemania es un caso muy, muy extraño, ¿no? Con su Energy Wende, bueno, pues ellos hicieron primero 9 inmediatamente del accidente de Fukushima y posteriormente cerraron las otras plantas. El año pasado cerraron la última planta. Y obviamente, bueno, pues depende mucho de la opinión pública. Alemania es uno de los países donde la electricidad tiene los precios más caros. Si ustedes buscan en internet el precio de la electricidad en Alemania, van a encontrar que es el precio de los precios más caros, si no el más caro. Y además es un doble discurso porque utilizan mucho carbón lignito para producir electricidad y le compran a Checoslovaquia, a la República Checa, que produce también con carbón, ¿no? Entonces, por una parte dicen que son muy limpios, pero por otra, a la hora de la hora no es cierto. Lo que les decía, bueno, básicamente la tecnología está basada en esto que se llama defensa a profundidad, ¿no? Debe haber planes de emergencia, gestión de accidentes, sistemas de seguridad y protección, controles de la operación, tiene que tener la planta de un diseño conservador y contención, ¿no? Entonces, todas estas barreras son barreras físicas que tienen los reactores. No era el caso de la planta de Chernobyl, no tenía el edificio de contención. ¿Qué tan segura es la energía nuclear? Aquí es una comparación y no fue algo que yo hice, sino estadísticamente de los accidentes que han existido en la industria. Si pueden ver, y además está normalizado para que no veamos, ¿no? Porque, digamos, hay industrias que son mucho más grandes, ¿no? Sin normalizado, y vemos que no es cierto. O sea, la energía nuclear es 13%, ¿no? Lo que generaba en ese momento, y la rapidez de mortalidad es, pues, comparada a la eólica, miren, menor que la solar. Y bueno, esto es de un artículo también de una revista científica. Bueno, los aspectos ambientales, ¿no? Es la cantidad en el ciclo completo, si consideramos también la fabricación del combustible, el transporte, etcétera, ¿en dónde estaría la energía nuclear, no? Y lo que vemos es que está pues comparable al viento, y dependiendo de si es concentrada o si es fotovoltaica, ¿no? Como solar. Ciclo de combustible y los desechos, ya es el último punto. ¿Sí? Aquí tenemos la cantidad de desechos, millones de toneladas por gigawatt eléctrico, y pues si vemos, realmente es de las más bajas. Los desechos radioactivos básicamente se consideran en 3 tipos: de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel, dependiendo de la radiación que tengan y el tiempo que van a durar. Los de alto nivel básicamente son los combustibles gastados. Para los de bajo nivel y intermedio nivel hay soluciones técnicas y hay muchísimos ya alrededor del mundo lugares donde se almacenan. Y en el caso de los de alto nivel hay soluciones técnicas, pero igual que como la que les decía de la captura y secuestro de carbón. En este caso no es porque sea más caro, sino es una cuestión del tipo política y de percepción. Entonces, pues no se acepta, ¿no? Pero solución técnica existe, o sea, y además la cantidad de contención pues es bastante, ¿no? O sea, actualmente
todos los desechos radioactivos están contabilizados y se encuentran en sitios que pueden ser básicamente auditados, ¿no? ¿Qué se puede hacer para reducir más los desechos radioactivos de alto nivel? Bueno, pues se puede hacer lo que se llama el reciclado de combustible. Bueno, reciclado de combustible quiere decir que al combustible gastado le podemos sacar todavía parte del uranio que tiene, usar el plutonio. El plutonio básicamente que se genera durante el ciclo de operación contribuye más o menos a una tercera parte de la generación eléctrica que produce la planta. ¿Sí? Es un elemento que se produce durante la operación, pero va a producir fisiones para producir electricidad a una tercera parte de la vida de operación. Si reducimos, hacemos reciclado de actínidos y del plutonio, podemos, esta línea es la del uranio, digamos, que existe en las minas, ¿no? Y se supone, el problema es que sería 1 millón de años que tendríamos que esperar para que desapareciera de forma natural, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Además, ya les mostré las cantidades, no es que vaya a ser una cantidad mucho mayor, pero de cualquier manera, ¿no? Se puede reciclar y bueno, podemos reducir por lo menos en 2 órdenes de magnitud el tiempo que te espera. Uno de los problemas para la disposición permanente es que el lugar se debe garantizar por 1 millón de años de que no va a haber ninguna falla geológica que pudiera producir que se puedan contaminar algún manto freático o alguna otra cosa. Pues ¿quién va a vivir 1 millón de años para poder garantizarlo, no? ¿Qué generación va a ser esa, no? Entonces, bueno, es más o menos algunos estudios que se han hecho para reducción de actínidos, ¿no? Y con eso termino. Muchas gracias. Perdón, me extendí mucho. Si quieren preguntas, no hay problema. Perdón. Bueno, lo que pasa es que a las 5 mucha gente... Sí, no, entiendo. Entonces las preguntas se las podemos hacer personalmente al doctor, nos puede dar sus coordenadas, correo electrónico, etcétera. Es un edificio de física avanzada en la departamento de Geografía. Le agradecemos nuevamente al doctor Gustavo. Espero no haberles aburrido. Le entregamos el reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias.